Estaba parada en el pasillo de mi propia casa, con una charola de café en las manos, cuando escuché las palabras que me partieron el alma. Mi hija Laura le decía a su esposo Ricardo, justo ahí en mi cocina: «Mamá ya está muy difícil de cuidar. Creo que tenemos que considerar seriamente lo del asilo». Mi corazón se detuvo. Sentí cómo la charola temblaba entre mis dedos. 72 años de vida, y nunca imaginé que terminaría siendo vista como una carga por mi propia sangre. Pero, en lugar de derrumbarme, en lugar de entrar a esa cocina hecha una furia o deshecha en lágrimas, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a demostrarles que Beatriz Salgado todavía tenía mucha cuerda por delante. Mi nombre es Beatriz Salgado, y tengo 72 años. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, en un barrio de gente trabajadora donde aprendí desde chiquilla que una mujer tiene que ser fuerte, aunque el mundo entero le diga que ya no puede más. Lo que viví me cambió para siempre, y hoy quiero compartir mi historia con ustedes, porque si yo pude hacerlo a mi edad, cualquiera puede. Esta es la historia de cómo me negué a ser descartada, de cómo luché por mi dignidad cuando mi propia familia ya me había dado por vencida. Pero antes de contarles todo lo que pasó, necesito pedirles un favor enorme. Si esta historia les está llamando la atención, si sienten curiosidad por saber cómo terminó todo esto, les pido de corazón que se suscriban al canal y activen la campanita. Estas historias reales necesitan llegar a más personas, a más mujeres que tal vez están pasando por algo similar y necesitan saber que no están solas. Dense un segundito para darle like a este video, porque eso ayuda muchísimo a que más gente pueda encontrarlo. Y por favor, déjenme un comentario contándome qué piensan, qué harían ustedes en mi lugar, y de qué ciudad o país nos están viendo. Cada comentario, cada like, cada suscripción hace que este canal crezca y que podamos seguir compartiendo historias como esta. Se los agradezco de todo corazón. Ahora sí, déjenme contarles desde el principio cómo fue que llegué a ese momento en el pasillo, paralizada, escuchando cómo planeaban mandarme a un asilo. Para entender bien mi historia, tengo que llevarlos conmigo al pasado, a la Guadalajara de los años 50, cuando yo era apenas una chamaca de trenzas largas, correteando por las calles empedradas del barrio de Analco. Crecí en una casa chiquita de adobe con techo de teja, una de esas construcciones antiguas que ahora ya casi no existen. Éramos 5 hermanos, y yo era la del medio, ni la mayor con responsabilidades, ni la chiquita consentida, sino esa que aprendió desde temprano a arreglárselas sola. Mi papá trabajaba en una fábrica de textiles, y mi mamá se dedicaba a hacer costuras para las vecinas. No nos sobraba el dinero, pero tampoco nos faltaba el alimento ni el techo. Mi mamá siempre decía que éramos pobres pero dignos, y esa palabra, dignidad, la escuché tantas veces en mi infancia que se me quedó grabada en el alma como si fuera un tatuaje invisible. Crecí viendo a mi mamá levantarse antes del amanecer para preparar el almuerzo de mi papá, ver cómo cosía hasta que le dolían los dedos, cómo nunca se quejaba, aunque yo sabía que estaba cansada. Mi papá era un hombre serio, de pocas palabras, pero honesto y trabajador. Los dos me enseñaron que el trabajo duro es lo que te mantiene la frente en alto, que una persona vale por lo que hace, no por lo que tiene. De chiquilla yo era inquieta, curiosa, siempre preguntando cosas que mi mamá decía que no eran apropiadas para una niña. Me gustaba ir al mercado con ella y ver cómo regateaba los precios, cómo sabía exactamente cuánto valía cada cosa. Me gustaba escuchar las conversaciones de las señoras mayores que se juntaban en la esquina por las tardes, porque ahí aprendía más de la vida que en la escuela. Solo pude terminar la primaria. En esa época, para las niñas de familias como la mía, estudiar más allá de eso era un lujo que pocos se podían permitir. A los 13 años ya estaba ayudando a mi mamá con las costuras,
Y a los 15 empecé a trabajar de medio tiempo en una tienda de telas en el centro de Guadalajara. Me pagaban una miseria, pero me sentía orgullosa de poder aportar algo a la casa. Conocí a mi marido, Jesús, cuando tenía 19 años. Él trabajaba como mecánico en un taller cerca de donde yo vivía. Era un hombre bueno, trabajador, de esos que ya no abundan. No era romántico ni de esos que andan con palabras bonitas, pero era confiable, honesto, y me trataba con respeto. Nos casamos cuando yo tenía 21, en una boda sencilla en la parroquia de San José de Analco. Mi vestido era prestado, las flores del jardín de mi suegra, y la fiesta fue en el patio de la casa de mis papás, con birria y mariachi que tocaba por amistad. Los primeros años de matrimonio fueron duros, pero buenos. Jesús y yo rentábamos un cuartito en una vecindad cerca del taller donde él trabajaba. Yo seguía trabajando en la tienda de telas y ahorrábamos cada centavo que podíamos. 3 años después nació Laura, nuestra única hija. Fue un parto difícil. Estuve en el hospital casi 3 días y los doctores me dijeron después que no podría tener más hijos. Me dolió saberlo, porque yo había soñado con una familia grande, pero me concentré en darle a Laura todo lo que yo no había tenido. Laura fue una niña despierta, inteligente, curiosa como yo había sido. Jesús y yo nos sacrificamos para que ella pudiera estudiar. Yo dejé mi trabajo en la tienda para dedicarme a hacer costuras en casa. Así podía cuidar a Laura y al mismo tiempo ganar algo de dinero. Jesús trabajaba turnos extras cuando podía. Queríamos que nuestra hija tuviera oportunidades, que estudiara una carrera, que no tuviera que batallar tanto como nosotros. Laura terminó la preparatoria y estudió contabilidad en una escuela técnica. No fue universidad, pero era más de lo que Jesús y yo habíamos podido estudiar. Nos sentíamos orgullosos. Consiguió trabajo en un despacho contable cuando tenía 23 años. 2 años después conoció a Ricardo en ese mismo trabajo. Él era contador también. Venía de una familia un poco mejor acomodada que la nuestra, pero parecía un buen muchacho. Se casaron cuando Laura tenía 27. Para entonces, Jesús y yo ya habíamos logrado comprar una casita propia en la colonia Constitución. Nada lujoso, pero era nuestra. 3 recámaras, un patio chico, pero suficiente para nosotros. Laura y Ricardo se fueron a vivir a un departamento cerca de su trabajo. Nos veíamos seguido. Los domingos generalmente venían a comer. Los años pasaron tranquilos. Jesús seguía trabajando en el taller, yo con mis costuras. Vimos a Laura establecerse en su vida, en su matrimonio. Ella y Ricardo nunca tuvieron hijos. Laura decía que querían enfocarse en sus carreras, en ahorrar, en viajar un poco. Yo no presioné, aunque no les voy a mentir, me hubiera gustado ser abuela de nietecitos chiquitos. Cuando yo tenía 64 años, Jesús empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, que eran los años de trabajo pesado cobrando factura. Pero los dolores de pecho se hicieron más frecuentes. Lo llevamos al doctor y después de varios estudios nos dieron la noticia. Su corazón estaba muy deteriorado. Le dieron medicamentos. Le dijeron que tenía que cuidarse, hacer reposo, no hacer esfuerzos. Jesús intentó seguir las indicaciones, pero un hombre que ha trabajado toda su vida no sabe estarse quieto. Además, necesitábamos el dinero. Aunque Laura nos ayudaba cuando podía, yo seguía con mis costuras, pero ya no ganaba mucho porque mis ojos ya no eran los de antes y me costaba trabajo ver los detalles pequeños. Una madrugada, 2 años después del diagnóstico, Jesús se despertó quejándose de un dolor fuerte en el pecho. Llamé a la ambulancia de inmediato. Laura y Ricardo llegaron al hospital casi al mismo tiempo que nosotros. Los doctores hicieron todo lo posible, pero el infarto fue masivo. Jesús murió esa misma mañana, con 69 años. Yo tenía 66. El dolor de perder a mi compañero de vida fue algo que no le deseo a nadie. 45 años compartidos,
toda una vida construida juntos, y de repente me encontraba sola en esa casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo. Los primeros meses fueron terribles. Lloraba en la noche, me despertaba esperando verlo ahí a mi lado. La casa se sentía vacía, enorme, aunque fuera chiquita. Laura venía a verme casi diario esas primeras semanas. Se quedaba a dormir algunos días. Yo le agradecía su compañía, pero también necesitaba aprender a estar sola, a reorganizar mi vida sin Jesús. Poco a poco fui encontrando mi ritmo. Me levantaba temprano como siempre, hacía mis quehaceres, seguía con algunas costuras aunque ya muy pocas. Empecé a ir a misa más seguido. No tanto por fe renovada, sino porque me gustaba salir, estar entre gente. Los años siguientes los pasé sola, pero no infeliz. Laura venía a visitarme los fines de semana, me llevaba al súper, me ayudaba con trámites. Yo me sentía bien, me seguía manejando sola. Claro que ya no era la misma de antes, ya me cansaba más rápido, ya me dolían las rodillas cuando caminaba mucho. Pero nada fuera de lo normal para alguien de mi edad. Fue cuando cumplí 70 años que empecé a notar algunos cambios en mí misma. Pequeños olvidos, nada grave. Dejaba las llaves en lugares raros, olvidaba si ya había tomado mi pastilla para la presión o no. A veces me quedaba pensando en medio de una conversación porque se me iba el hilo de lo que estaba diciendo. También me costaba más trabajo moverme. Las rodillas me dolían más seguido. Subir las escaleras de mi casa se me hacía pesado. Tenía que agarrarme del barandal. Laura empezó a notarlo. Sus visitas se hicieron más frecuentes, ya no solo los fines de semana, sino también entre semana. Llegaba sin avisar, tocaba la puerta con su llave, revisaba que todo estuviera en orden. Al principio me gustaba que estuviera más pendiente, pero después empecé a sentir que era demasiado. La primera señal de que algo estaba cambiando en cómo me veía mi hija llegó un martes por la tarde de octubre del año pasado. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando escuché que se abría la puerta. Era Laura, que había salido temprano de su trabajo. Me preguntó si ya había comido. Le dije que sí, que había calentado un poco del caldo que había hecho el día anterior. Laura fue directo al refrigerador y lo abrió. Se quedó ahí parada, viendo el interior, y luego volteó a verme con una expresión que no pude descifrar del todo. Me dijo que había encontrado un yogurt vencido hace 2 semanas. Yo me encogí de hombros y le dije que a veces se me olvidaba revisar las fechas. Laura no dijo nada más en ese momento, solo tiró el yogurt a la basura y siguió revisando el refrigerador. Sacó otras 2 cosas que también estaban vencidas. Yo sentí una punzada de vergüenza, pero también de molestia. ¿Quién no se olvida de revisar las fechas de la comida de vez en cuando? No era para tanto. Pero Laura estaba seria, preocupada. Me dijo que tenía que poner más atención, que la comida en mal estado me podía enfermar. Yo le dije que sí, que tendría más cuidado. Cuando se fue, me quedé pensando en su expresión. No era solo preocupación, había algo más. Como si me estuviera viendo diferente. Como si ya no me viera como a su mamá, sino como a alguien que necesita supervisión constante. La segunda señal llegó 2 semanas después. Yo había quedado de ir a misa del domingo a las 11 de la mañana. Laura había dicho que pasaría por mí a las 10:30. Yo me preparé, me puse mi vestido azul que me gusta para la misa, me até el suéter porque en la iglesia siempre hace frío. Me senté en la sala a esperarla. Cuando Laura llegó, eran ya las 11:15. Tocó la puerta con urgencia, entró y me encontró todavía sentada en la sala. Me preguntó por qué no estaba lista. Yo la miré confundida y le dije que sí estaba lista, que la había estado esperando. Laura me explicó que la misa era a las 11, que ya nos la habíamos perdido. Yo me quedé callada, tratando de recordar. Estaba segura de que habíamos quedado que ella pasaría por mí y luego iríamos juntas. Me había preparado y todo. Pero, según Laura, habíamos quedado que yo iría sola caminando como hacía siempre,
y que ella me vería ahí. Me disculpé. Le dije que tal vez había entendido mal. Laura me miró con esa misma expresión de la vez del refrigerador. Preocupación mezclada con algo más. Decidimos ir a la misa de la 1 de la tarde en su lugar. En el camino, Laura iba callada. Yo intenté hacer conversación, pero sentí que había una distancia nueva entre nosotras. Como si ese olvido, esa confusión sobre nuestros planes, fuera evidencia de algo más grande que ella estaba empezando a ver en mí. La tercera señal fue la más vergonzosa. Sucedió un jueves en la mañana, a mediados de noviembre. Yo había salido temprano a la tienda de la esquina a comprar pan y leche. El camino lo conocía de memoria, lo había hecho miles de veces. Pero ese día, de regreso a casa, me desorienté. Llegué a una esquina que me pareció desconocida. Las casas se veían diferentes. Sentí un momento de pánico en el pecho. ¿Dónde estaba? Miré alrededor buscando algo familiar. Una señora que barría su banqueta me vio parada ahí, confundida, y se acercó a preguntarme si me sentía bien. Le expliqué que vivía cerca, pero que me había desorientado un poco. La señora, muy amable, me preguntó mi dirección. Cuando se la dije, me indicó que estaba a solo 2 cuadras, pero en la dirección opuesta a donde yo iba. Me había dado vuelta en la calle equivocada, y por eso todo me parecía diferente. Le agradecí y caminé hacia donde me indicó. En cuanto vi mi calle de nuevo, todo volvió a tener sentido. Pero el susto me duró todo el día. ¿Cómo me había perdido en mi propio barrio? Decidí no contarle a Laura. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Pero claro, las cosas tienen forma de saberse. Una vecina, la señora Martínez, le comentó a Laura unos días después que me había visto un poco perdida esa mañana. Laura vino a buscarme inmediatamente. Me preguntó qué había pasado. Intenté minimizarlo, decirle que solo me había confundido un momento, que no era nada. Pero Laura no lo vio así. Me dijo que tenía que ir al doctor, que esos olvidos no eran normales. Yo le insistí que eran cosas de la edad, que todos los viejitos tienen olvidos. Ella no quedó convencida. La cuarta señal llegó en diciembre, justo antes de Navidad. Laura me había dejado dinero en un sobre para que comprara algunos ingredientes para la cena navideña. 1.500 pesos. Yo guardé el sobre en mi bolsa y al día siguiente fui al mercado. Compré todo lo que necesitaba: el bacalao, las nueces para los romeritos, frutas para el ponche y algunas otras cosas. Llegué a casa cargada de bolsas, satisfecha con mis compras. Pero cuando fui a guardar el cambio que me había sobrado, no encontraba el sobre. Busqué en mi bolsa. No estaba. Revisé todas las bolsas del mercado. Nada. Vacié mi bolsa completa sobre la mesa de la cocina. El sobre no aparecía. Sentí un nudo en el estómago. ¿Lo había perdido? ¿Me lo habían robado? No recordaba haberlo sacado del monedero más que para pagar, y en ese caso, lo habría guardado de vuelta. Busqué por toda la casa pensando que tal vez lo había dejado en algún lado antes de salir. No lo encontré. Llamé a las tiendas del mercado donde había comprado, preguntando si alguien había encontrado un sobre con dinero. Nadie sabía nada. Cuando Laura vino esa tarde a dejar más cosas para la cena, tuve que confesarle lo que había pasado. Se puso seria. Me preguntó cómo era posible que hubiera perdido el dinero. Yo no sabía qué decirle. Me sentí como una niña regañada, inútil, irresponsable. Laura dijo que no importaba, que no me preocupara. Pero yo vi en su cara que sí importaba. No por el dinero en sí, sino por lo que significaba. Otro más de mis olvidos, otro ejemplo de que algo no estaba bien. Días después, encontré el sobre. Estaba dentro de un libro en mi buró. Un libro que había estado leyendo antes de salir al mercado ese día. Lo debí haber metido ahí de forma distraída, y luego olvidé que lo había hecho. Llamé a Laura inmediatamente para decirle que había aparecido. Se alegró, pero yo noté que su alivio no era completo.
El daño ya estaba hecho en su percepción de mí. La quinta señal fue cuando me caí en el baño. Fue un domingo de enero en la mañana. Me levanté como siempre. Fui al baño medio dormida todavía. Al salir de la regadera, pisé el tapete que estaba mojado y resbalé. No fue una caída grave. Me agarré del lavabo y solo terminé sentada en el piso. Pero el golpe me asustó. Me dolía la cadera donde había pegado contra el suelo. Me quedé ahí sentada unos minutos, esperando a que pasara el dolor agudo. Logré levantarme sola, agarrándome del lavabo y luego de la pared. Me revisé en el espejo. Tenía un moretón formándose en la cadera, pero nada más. Me vestí despacio, adolorida, y decidí quedarme sentada en la sala el resto del día. Laura llegó en la tarde como siempre. Yo estaba sentada en mi sillón viendo la televisión. Ella notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó por qué estaba tan quieta. Yo siempre estaba haciendo algo. Le conté de la caída. Laura se alarmó. Insistió en llevarme al doctor. Yo le dije que no era necesario, que solo era un moretón. Pero ella ya estaba marcando por teléfono. Terminamos yendo a urgencias. Me revisaron, me hicieron una radiografía. No había fracturas, solo el golpe. El doctor me dijo que tuviera cuidado, que a mi edad, una caída podía ser muy peligrosa. En el camino de regreso, Laura no habló mucho, pero yo sabía que en su cabeza estaba sumando todas estas señales. Los olvidos, la confusión, el dinero perdido, ahora la caída. Yo también estaba pensando en eso. Tal vez ella tenía razón en preocuparse. Tal vez yo no estaba tan bien como pensaba. La sexta señal fue pequeña pero significativa. Laura me había dado un celular nuevo hace algunos meses, uno de esos teléfonos inteligentes que hacen de todo. Me había enseñado a usarlo. Había puesto su número en marcación rápida. Me había instalado aplicaciones. Pero yo seguía confundiéndome con los botones. Un miércoles en la tarde, quise llamar a Laura para preguntarle algo sobre una cita médica que tenía. Agarré el teléfono, busqué su contacto, presioné el botón. Pero en lugar de llamarla, terminé en una aplicación extraña con números y símbolos que no entendía. Intenté salir de ahí, pero solo empeoraba las cosas. Me frustré. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Decidí llamarla más tarde desde el teléfono de la casa, el de siempre. Pero ese simple momento me hizo sentir vieja, inútil, desconectada del mundo. Cuando Laura vino ese fin de semana, le mencioné de pasada que el teléfono me seguía dando problemas. Ella se ofreció a enseñarme de nuevo, con paciencia, pero mientras me explicaba paso por paso cómo hacer las cosas, yo veía en sus ojos esa misma expresión, como si cada una de estas pequeñas dificultades fueran piezas de un rompecabezas que ella estaba armando en su mente, un rompecabezas que mostraba una imagen que yo no quería ver. La séptima señal fue la que más me dolió porque tenía que ver con mi autonomía. Laura había empezado a sugerirme que ya no saliera sola a hacer las compras. Decía que ella podía llevarme, o que Ricardo podía pasar por mí los sábados. Yo insistía en que estaba bien, que podía ir sola como siempre lo había hecho. Pero un día de febrero, fui al mercado y cuando volví, Laura estaba en mi casa esperándome. Había llegado con su llave y al no encontrarme había llamado a mi celular varias veces. Yo no había escuchado el teléfono porque lo traía en el fondo de mi bolsa. Laura estaba visiblemente angustiada. Me preguntó dónde había estado, por qué no contestaba el teléfono. Le expliqué que había ido al mercado. Ella me miró como si acabara de decirle que había ido a la luna. Me dijo que había estado preocupadísima, que había estado a punto de llamar a la policía. Le dije que estaba exagerando, que solo había ido a comprar como lo hacía todas las semanas. Pero ella insistió en que de ahora en adelante tenía que avisarle antes de salir, que tenía que contestar el teléfono siempre. Yo me enojé. Le dije que no era una niña chiquita que necesitara pedir permiso para salir de su casa. Tuvimos una discusión. No fue fea, pero sí fue tensa.
Laura me dijo que estaba preocupada por mí, que estos olvidos y confusiones no eran normales. Yo le dije que dejara de tratarme como si fuera inválida. Al final nos calmamos, pero algo se había roto entre nosotras. Una tensión nueva había aparecido. La octava y última señal antes del momento en el pasillo fue la más clara de todas. Laura había insistido en que fuera a ver a un doctor especialista, un neurólogo. Yo accedí finalmente, cansada de discutir. La cita fue a mediados de marzo. El doctor me hizo muchas preguntas, me pidió que hiciera algunos ejercicios mentales, que recordara palabras, que dibujara un reloj. Me sentí como en un examen que no había estudiado. Algunas cosas las hice bien, otras me costaron trabajo. El doctor habló con Laura después, a solas. Cuando salieron, Laura tenía los ojos vidriosos, pero intentaba mantenerse compuesta. En el carro, me dijo lo que el doctor había dicho. Que yo tenía signos de deterioro cognitivo leve, que no era demencia severa todavía, pero que había que vigilarlo de cerca, que necesitaba apoyo, supervisión, ayuda con las tareas diarias. Yo escuché en silencio. Una parte de mí lo negaba. Pensaba que el doctor estaba exagerando. Otra parte sabía que tenía razón. Había notado los cambios en mí misma, aunque no quisiera admitirlo. Pero escucharlo dicho en voz alta, con palabras médicas, lo hacía real de una forma que me aterrorizaba. Laura me tomó de la mano mientras manejaba. Me dijo que no me preocupara, que ella iba a estar ahí para ayudarme. En ese momento sus palabras me reconfortaron. No sabía todavía que esa promesa de estar ahí para ayudarme iba a tomar una forma que yo nunca había imaginado ni deseado. Los meses siguientes fueron raros. Laura venía más seguido, casi todos los días. Ya no solo para visitarme, sino para ayudarme. Me ayudaba con las compras, con los pagos, con todo. Al principio yo lo agradecía. Es lindo que tu hija se preocupe por ti, que esté pendiente. Pero poco a poco empecé a sentir que estaba perdiendo mi independencia. Laura había tomado control de muchas cosas. Había puesto su nombre en mi cuenta del banco, por si acaso. Había empezado a organizar mis medicamentos en un pastillero semanal. Había pegado notas por toda la casa con recordatorios. Ricardo también empezó a aparecer más seguido. Venía con Laura los fines de semana. Era amable, cortés, pero yo notaba cómo me miraba, como si estuviera evaluándome, midiendo qué tan mal estaba. Los dos hablaban entre ellos en voz baja, cuando pensaban que yo no estaba prestando atención. Fue un sábado de mayo cuando todo cambió. Laura y Ricardo habían venido a comer. Yo había preparado tinga de pollo, uno de los platillos favoritos de Laura desde niña. La comida estuvo bien, tranquila, con conversación ligera sobre el trabajo, el clima, los vecinos. Después de comer, Laura se ofreció a recoger la mesa. Le dije que no, que yo podía hacerlo. Ella insistió. Terminamos haciéndolo juntas. Ricardo se quedó en el comedor, revisando su celular. Laura y yo llevamos los platos a la cocina. Yo estaba enjuagando los platos cuando Laura me dijo que iba a preparar café. Le dije que perfecto, que ahí en la alacena estaba el café. Ella buscó en la alacena y sacó la lata. Fue hacia la cafetera y se puso a preparar el café. Yo terminé de enjuagar los platos y los dejé escurriendo en la rejilla. Le dije a Laura que iba al baño rápido. Salí de la cocina y fui hacia el pasillo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado la charola de las tazas en la mesa del comedor. Regresé por ella. La levanté con cuidado, 3 tazas de porcelana y el azucarero. Caminé despacio de regreso hacia la cocina. Fue justo cuando estaba en el pasillo, a punto de entrar, que los escuché. Ricardo le estaba diciendo algo a Laura en voz baja. Yo me detuve. No quería espiar, pero la forma en que hablaba me llamó la atención. Sonaba serio, preocupado. «Ya ves cómo está», le estaba diciendo Ricardo. «Cada vez peor. No puede seguir sola aquí». Laura suspiró.
Yo me quedé helada en el pasillo, la charola temblando levemente en mis manos. «Lo sé», respondió Laura. «Es que me cuesta trabajo aceptarlo. Es mi mamá». «Lo entiendo», dijo Ricardo. «Pero tienes que ser realista. Nosotros trabajamos todo el día. No podemos estar viniendo aquí cada rato. Y ella ya no puede cuidarse sola. Ya viste lo del doctor». «Sí, pero...» «Laura», interrumpió Ricardo, y su tono era gentil pero firme. «Mamá ya está muy difícil de cuidar. Creo que tenemos que considerar seriamente lo del asilo». El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. La charola casi se me cae de las manos. Tuve que apoyarla contra mi pecho para sostenerla. El asilo. Laura sonaba dudosa. «No sé. Se va a sentir como si la estuviéramos abandonando». «No es abandonarla», insistió Ricardo. «Es buscar lo mejor para ella. En esos lugares tienen personal capacitado, enfermeras, doctores. Ella estaría mejor cuidada que aquí sola todo el día. Y nosotros podríamos visitarla cuando queramos». Laura se quedó callada un momento. Yo esperé, conteniendo la respiración, la charola pesando cada vez más en mis brazos. «Tiene razón el doctor», continuó Ricardo. «Va a empeorar. Estos casos siempre empeoran. ¿Qué pasa si se vuelve a caer y se rompe la cadera? ¿O se olvida de apagar la estufa y provoca un incendio? ¿O se pierde y no puede regresar a casa?» Ya sé. Laura sonaba al borde del llanto. «Es solo que... ella siempre fue tan fuerte, tan independiente. Me duele verla así». «Por eso mismo», dijo Ricardo. «Porque la quieres, es que tienes que hacer lo mejor para ella. Y lo mejor es que esté en un lugar donde la cuiden bien. Piénsalo. Podemos ir a visitar algunos asilos, ver cuál nos gusta más. Uno que esté cerca para que puedas ir seguido». Hubo silencio. Yo imaginé a Laura asintiendo, considerándolo. Mi hija estaba ahí, en mi propia cocina, planeando mandarme a un asilo. La palabra me sonaba como una sentencia. Asilo, hogar de ancianos, lugar donde te mandan cuando ya no sirves, cuando ya eres una carga demasiado pesada para tu familia. «Lo voy a pensar», dijo Laura finalmente. «Pero por ahora no le digamos nada. No quiero preocuparla». «Claro», acordó Ricardo. «Primero investiguemos opciones». Escuché que el café empezaba a burbujear en la cafetera. Laura dijo algo sobre las tazas. Yo reaccioné de golpe. No podían encontrarme ahí parada escuchando. Di 2 pasos hacia atrás en silencio. Respiré hondo. Y luego caminé hacia la cocina, haciendo ruido con mis pasos, como si acabara de llegar. «Aquí están las tazas», dije con la voz más normal que pude, entrando a la cocina con la charola. Laura volteó y me sonrió. Era una sonrisa forzada, tensa. Ricardo me miró un segundo, y luego siguió revisando su celular como si no hubiera pasado nada. «Gracias, mamá», dijo Laura, tomando las tazas y sirviéndolas de café. Yo me senté en una de las sillas de la cocina. Mis piernas temblaban. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que pensé que ellos lo iban a escuchar. Tomé mi taza de café cuando Laura me la pasó. Estaba caliente, casi quemaba, pero lo agradecí porque me dio algo en qué concentrarme que no fuera el torbellino en mi cabeza. Nos quedamos ahí los 3, tomando café, haciendo conversación superficial. Laura preguntó si necesitaba algo del súper. Ricardo comentó algo sobre un partido que habían visto. Yo respondía de forma automática, diciendo cosas que tenían sentido pero que salían de alguna parte de mi cerebro que estaba funcionando en piloto automático, porque el resto de mí estaba todavía procesando lo que acababa de escuchar. Cuando terminamos el café y ellos se fueron, los acompañé a la puerta. Laura me dio un beso en la mejilla y me dijo que nos veíamos en la semana. Ricardo me saludó de mano. Los vi subirse a su coche y alejarse por la calle. Cerré la puerta. Me quedé ahí parada en la entrada de mi casa,
en la casa que Jesús y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, la casa donde había vivido los últimos 30 y pico años de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No fue un llanto dramático ni ruidoso. Fueron lágrimas silenciosas que me rodaron por las mejillas mientras me quedaba ahí parada, procesando el hecho de que mi propia hija pensaba que yo era una carga demasiado difícil de manejar. Que la solución era meterme a un asilo, sacarme de mi casa, de mi vida, y ponerme en un cuarto con otras ancianas olvidadas por sus familias. Pero entre las lágrimas, entre el dolor y la sensación de traición, algo más empezó a surgir dentro de mí. Una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. No rabia contra Laura. Ella estaba preocupada y solo trataba de hacer lo que pensaba que era mejor. La rabia era contra la situación, contra cómo me veía el mundo ahora, contra esta etiqueta de anciana difícil de cuidar que me habían puesto. Y con esa rabia vino una determinación. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Beatriz Salgado no se había rendido nunca en su vida. Había criado a una hija casi sola, mientras Jesús trabajaba turnos dobles. Había mantenido la casa funcionando. Había cosido hasta que se me dormían los dedos para ganar dinero extra. Había enfrentado la viudez y seguido adelante. No iba a rendirme ahora. Si Laura pensaba que yo ya no podía valerme por mí misma, si pensaba que necesitaba estar en un asilo, yo le iba a demostrar lo equivocada que estaba. No de forma agresiva, no confrontándola directamente, sino con hechos, con acciones, demostrándole que Beatriz Salgado todavía tenía mucha vida por delante, que todavía podía ser independiente, que todavía tenía valor más allá de ser una carga. Me fui a mi cuarto. Me senté en la cama y empecé a pensar, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía demostrar que seguía siendo capaz? No podía simplemente decirle, no estoy tan mal como piensas, porque las palabras no significan nada cuando tienes evidencia de olvidos, caídas, confusiones. Necesitaba mostrarle con hechos que todavía estaba bien, que podía mejorar, que podía ser más activa, más independiente. Pero para eso necesitaba un plan. Esa noche casi no dormí. Me la pasé pensando, planeando, tratando de imaginar qué podía hacer. Al día siguiente, domingo, me levanté temprano. Fui a misa como siempre, pero esta vez presté más atención a los anuncios del final. Habían mencionado algo sobre grupos de actividades para adultos mayores en el centro comunitario de la parroquia. Después de la misa, me acerqué a la secretaria de la parroquia. Le pregunté sobre esos grupos. Me explicó que había varios. Uno de manualidades los martes, uno de ejercicio los jueves y uno de alfabetización digital los viernes. Este último me llamó la atención. ¿Alfabetización digital? La señora me explicó que era un grupo donde enseñaban a los adultos mayores a usar computadoras, celulares, Internet. Exactamente lo que yo necesitaba. Si podía aprender a usar bien esas tecnologías, ya no tendría el problema del celular que tanto preocupaba a Laura. Me anoté en ese mismo momento. Las clases empezaban el viernes siguiente. También pregunté sobre el grupo de ejercicio. La señora me dijo que era algo ligero, estiramientos y caminatas grupales, pensado específicamente para personas de mi edad. Me anoté a eso también. Salí de la parroquia sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en meses. Ya tenía un primer paso. Actividades, aprendizaje, movimiento, cosas que demostrarían que yo seguía activa, que seguía capaz. Los siguientes días los dediqué a planear. Hice una lista mental de todas las cosas que preocupaban a Laura. Los olvidos, las confusiones, las caídas, la dificultad con la tecnología. Para cada una de esas cosas, tenía que encontrar una solución. Para los olvidos decidí ser más disciplinada con los recordatorios. Laura ya había puesto notas por toda la casa, pero yo iba a usarlas de verdad. Iba a hacer listas diarias de lo que tenía que hacer. Iba a revisar el refrigerador una vez por semana para tirar todo lo caducado.
iba a ser más organizada. Para las caídas decidí hacer los ejercicios del grupo, fortalecer mis piernas. También iba a poner tapetes antiderrapantes en el baño. Laura había sugerido poner barandales, pero yo me había negado porque me parecían demasiado, como admitir que ya era una inválida. Pero ahora los iba a pedir, no por debilidad, sino porque era inteligente prevenir. El jueves, Laura vino a visitarme como siempre. Yo ya había empezado a hacer algunos cambios. Había limpiado el refrigerador a fondo, organizado mis medicamentos, hecho una lista de compras muy específica. Laura notó la diferencia de inmediato. «Qué ordenado está todo, mamá», dijo mirando el refrigerador. «Estoy tratando de ser más organizada», le dije con naturalidad. Laura me miró con una mezcla de sorpresa y... ¿alivio? Creo que una parte de ella quería ver que yo estaba bien. La conversación del sábado anterior había sido difícil para ella también. Le conté sobre los grupos a los que me había anotado en la parroquia. Su reacción fue exactamente lo que yo esperaba. Primero sorpresa, luego algo de preocupación. «¿Estás segura, mamá?», me preguntó. «Es mucho ir sola». «Laura», le dije con firmeza pero sin enojo. «Necesito hacer cosas. Necesito salir, estar con gente. No puedo quedarme encerrada aquí todo el día esperando a que vengas». Ella se quedó callada un momento. «Tienes razón», admitió finalmente. «Solo. Ten cuidado, ¿sí? Llévate el celular siempre. Lo voy a llevar», le prometí. Y de hecho, el viernes empieza el curso de computación. Me van a enseñar a usar mejor el teléfono. Vi cómo su expresión cambiaba. Había escepticismo, claro, pero también algo de esperanza. Mi hija quería creer que yo podía estar bien. Yo solo tenía que demostrárselo. El viernes llegó mi primera clase de alfabetización digital. Llegué al centro comunitario 20 minutos antes, nerviosa. Era un salón grande con varias mesas, cada una con una computadora. Había otros 8 adultos mayores ahí, algunos más jóvenes que yo, otros mayores. El maestro era un muchacho joven, tal vez de 30 años, con mucha paciencia. Se presentó como David y nos explicó que no importaba qué tampoco supiéramos, que estábamos ahí para aprender sin presión. La primera clase fue básica. Nos enseñó a aprender y apagar la computadora, a usar el mouse, a abrir programas. Algunas personas ya sabían eso, pero otras, como la señora Remedios que estaba a mi lado, nunca habían tocado una computadora en su vida. A mí me costó trabajo al principio. Mis dedos no se movían tan rápido como antes. A veces le daba doble clic cuando tenía que dar uno solo. Pero David era paciente, venía a ayudarnos, nos explicaba las veces que hiciera falta. Al final de la clase nos había enseñado también a buscar cosas en Internet. Fue fascinante. Podías escribir cualquier pregunta y aparecían miles de respuestas. David nos puso de tarea practicar buscando recetas de cocina. Yo me reí con eso. 72 años cocinando, y ahora iba a buscar recetas en Internet. Salí de ahí sintiéndome bien, cansada mentalmente, porque había sido mucha información nueva, pero bien, satisfecha. Había dado el primer paso. El martes siguiente fue mi primera sesión del grupo de manualidades. No me había anotado inicialmente, pero cuando llegué el viernes a la clase de computación, vi el anuncio de nuevo, y decidí ir. Total, mientras más actividades tuviera, mejor. El grupo de manualidades era dirigido por la señora Celia, una mujer de unos 60 años muy animada. Ese día estaban haciendo figuras de papel maché. Yo nunca había hecho eso antes, pero me gustó. Era relajante, trabajar con las manos, platicar con las otras señoras mientras trabajábamos. Una de ellas, Lourdes, tenía una historia similar a la mía. Su familia también la veía como una carga. Me contó que su hijo quería que se fuera a vivir con él, pero que ella no quería, porque sabía que sería un estorbo en esa casa. Platicamos mucho. Me hizo bien saber que no era la única.
El jueves fue mi primera clase de ejercicio. El instructor, un chavo llamado Miguel, era fisioterapeuta. La clase era en un parque cerca de la parroquia. Éramos como 12 personas, todos adultos mayores. Miguel nos puso a hacer estiramientos suaves, ejercicios para fortalecer las piernas, caminatas cortas. No era nada pesado, pero sí sentí cómo trabajaban mis músculos. Hacía mucho que no hacía ejercicio de verdad. Me había vuelto sedentaria sin darme cuenta. Al terminar la clase estaba cansada, pero de buena manera. Miguel nos explicó que si íbamos regularmente, en un mes íbamos a notar diferencia en nuestra fuerza y equilibrio. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Durante esas primeras 2 semanas, mantuve mis nuevas rutinas. Lunes y miércoles los dedicaba a los quehaceres de casa, pero de forma más organizada, con listas. Martes de manualidades, jueves de ejercicio, viernes de computación. Los fines de semana eran para Laura, cuando venía a visitarme. Laura notó el cambio inmediatamente. Me veía más animada, con más energía. Le conté sobre mis clases, sobre la gente que había conocido, sobre lo que estaba aprendiendo. Vi cómo su expresión cambiaba semana tras semana. Un día me preguntó directamente: «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Mejor», le contesté con honestidad. «Me hace bien salir, hacer cosas, estar con gente». «Se nota», admitió ella. «Te ves diferente». Quise preguntarle si todavía estaba considerando lo del asilo, pero no lo hice. No quería forzar esa conversación. Prefería que ella viera por sí misma que yo estaba bien, que podía seguir siendo independiente. En la clase de computación ya estábamos aprendiendo a usar el correo electrónico. David nos había creado cuentas a cada uno y nos estaba enseñando a mandar mensajes. Yo me reía de mí misma, de lo torpe que era al escribir en el teclado. Pero poco a poco iba agarrando práctica. Una tarde, David nos enseñó a usar WhatsApp en nuestros celulares. Eso me emocionó muchísimo. Laura siempre me mandaba mensajes de WhatsApp y yo nunca sabía bien cómo responder. Ahora estaba aprendiendo. Practiqué en mi casa. Le mandé mi primer mensaje de WhatsApp a Laura. Solo decía: «Hola, hija». Aprendí a mandar mensajes. Besos. Pero cuando vi que me respondió con caritas felices y corazones, me sentí orgullosísima de mí misma. Las clases de ejercicio también estaban haciendo efecto. Después de un mes, ya podía hacer los estiramientos sin tanto esfuerzo. Mis piernas se sentían más fuertes. Subir las escaleras de mi casa ya no era tan pesado. Miguel nos había puesto a caminar distancias cada vez más largas en el parque. Un día, después de la clase, caminé de regreso a casa sola. Era una distancia de como 15 cuadras. Lo hice sin cansarme demasiado, sin perderme, sin problemas. Llegué a casa sintiéndome triunfante. En las manualidades habíamos hecho ya varias cosas: figuras de papel maché, tejidos sencillos, arreglos florales con material reciclado. Yo llevaba todo lo que hacía a mi casa y lo ponía de decoración. Laura lo notó. «¿Tú hiciste esto, mamá?», me preguntó un día, señalando un arreglo de flores de tela que había hecho. «Sí, en el grupo de manualidades», le respondí con orgullo. «Te quedó muy bonito», dijo ella, examinándolo de cerca. Pero lo mejor fue cuando finalmente dominé el celular lo suficiente como para no tener problemas con él. David nos había enseñado todos los trucos: cómo contestar llamadas, cómo tomar fotos, cómo usar el calendario para poner recordatorios. Yo practiqué todo en mi casa hasta que me salía de forma natural. Un sábado, Laura me llamó para decirme que venía más tarde de lo planeado. Yo contesté la llamada sin problemas, hablamos, y cuando colgó le mandé un mensaje de WhatsApp diciendo: «No te preocupes, hija, aquí te espero», con un corazoncito y todo. Cuando Laura llegó, me abrazó y me dijo: «Mamá, estoy tan orgullosa de ti, has cambiado tanto estas últimas semanas». Y ahí, en ese abrazo, supe que mi plan estaba funcionando. Laura estaba empezando a verme diferente. No como a una anciana inútil,
sino como a alguien que todavía podía crecer, aprender, mejorar. Pero yo sabía que no era suficiente. No podía solo mejorar un poco y esperar que Laura olvidara por completo la idea del asilo. Necesitaba hacer algo más grande, algo que demostrara de forma contundente que yo todavía era capaz, que todavía tenía valor, que todavía podía contribuir. Fue en una de las sesiones de manualidades que se me ocurrió la idea. Lourdes, mi amiga del grupo, mencionó que su hija le había pedido que cuidara a sus nietos después de la escuela porque ella trabajaba hasta tarde. Lourdes estaba feliz de poder ayudar. Yo pensé en eso. ¿Qué podía hacer yo? ¿Cómo podía contribuir, ser útil, demostrar que todavía tenía algo que ofrecer? No tenía nietos que cuidar. Laura y Ricardo nunca habían tenido hijos, pero tenía otras habilidades. Había cosido toda mi vida. Había cocinado por décadas. Había cuidado una casa, una familia. Tenía experiencia, conocimiento, algo que podía compartir. Le pregunté a la señora Celia, la que dirigía el grupo de manualidades, si conocía algún lugar donde pudiera ofrecer mi tiempo como voluntaria. Ella lo pensó un momento, y luego me habló del comedor comunitario que estaba a unas cuadras de la parroquia. Siempre necesitan ayuda, me dijo. Preparan comida para personas en situación de calle y para familias de bajos recursos. Siempre necesitan gente en la cocina o sirviendo la comida. Eso me pareció perfecto. Al día siguiente fui a preguntar. El comedor estaba dirigido por un grupo de voluntarios, la mayoría de la parroquia. Hablé con la coordinadora, la señora Estela, una mujer de unos 50 años con una energía increíble. Le conté que quería ayudar. Ella me explicó cómo funcionaba. Preparaban comida de lunes a viernes. Los voluntarios entraban a las 9 de la mañana para empezar a cocinar y servían el almuerzo de 12 a 2 de la tarde. Después había que limpiar todo. Generalmente terminaban como a las 3. ¿Puedes comprometerte a venir al menos 2 días a la semana?, me preguntó la señora Estela. «Puedo venir 3», le respondí. Lunes, miércoles y viernes. Y así empecé. Mi primer día en el comedor fue un lunes de julio. Llegué puntual a las 9 de la mañana. Había otros 5 voluntarios ahí ese día. Me presentaron a todos, me dieron un delantal y me pusieron a picar verduras. Era trabajo físico. Estar parada varias horas, picar, lavar, revolver ollas grandes. Pero me gustó. Me recordó a cuando cocinaba para mi familia, cuando todavía tenía a Jesús. Era satisfactorio hacer algo útil, algo que ayudaba a otras personas. Ese día preparamos caldo de pollo con verduras y arroz. Servimos como 150 platos. Ver a toda esa gente formada, esperando su comida, algunas personas mayores como yo, otras familias con niños chiquitos, me hizo sentir que estaba haciendo algo importante. Llegué a casa ese día agotada pero feliz. Laura me llamó por teléfono en la tarde para ver cómo estaba. Le conté sobre el voluntariado en el comedor. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Mamá», empezó a decir Laura con tono preocupado. «¿No es mucho para ti?» «Al contrario», le respondí. «Me hace bien estar ocupada». «Pero son muchas horas parada, cocinando. ¿Y si te cansas mucho? ¿Y si te sientes mal?» «Laura», le dije con firmeza, «estoy bien. De hecho, me siento mejor que nunca. Por favor, confía en mí». Ella suspiró. «Está bien. Solo ten cuidado, ¿sí?» Los siguientes meses fueron los más activos que había tenido en años. Lunes, miércoles y viernes en el comedor. Martes en manualidades. Jueves en ejercicio. Y ahora que ya dominaba las computadoras y celulares, había dejado las clases de los viernes para ayudar en el comedor también ese día. Mi rutina era intensa, pero me encantaba. Me levantaba temprano, desayunaba bien, preparaba mi bolsa con el delantal y me iba caminando al comedor. Trabajaba toda la mañana, almorzaba ahí mismo con los otros voluntarios.
Seguía trabajando en la tarde y regresaba a casa cansada pero satisfecha. En el comedor me hice amiga de varias personas. Estaba doña Carmelita, una señora de 82 años que llevaba 10 años siendo voluntaria. Me decía que ese trabajo la mantenía joven. Estaba también Rogelio, un señor viudo que había empezado a ser voluntario después de que murió su esposa. Y estaba Mariana, una muchacha joven que estudiaba trabajo social y hacía su servicio ahí. Con ellos platicaba mientras trabajábamos. Me contaban sus historias, yo les contaba la mía. Era bonito sentirse parte de una comunidad, de algo más grande que yo misma. Un día la señora Estela me llamó aparte. «Beatriz, quiero ofrecerte algo», me dijo. «Necesitamos a alguien que coordine el área de despensa. Recibimos donaciones de alimentos no perecederos que luego repartimos a familias. Necesitamos a alguien organizado, que lleve un control de lo que entra y sale». Me quedé pensando. Era más responsabilidad. Pero me gustaba la idea de tener un rol específico, algo que solo yo hiciera. «¿Qué tendría que hacer exactamente?», pregunté. «Llevar un registro de las donaciones, organizarlas por fecha de caducidad, hacer los paquetes que se reparten y coordinar con las familias que vienen a recoger», explicó. «Serían como 2 horas extra a la semana, los jueves en la tarde, después de tu clase de ejercicio». Lo pensé un momento. Estaba nerviosa. Era mucha responsabilidad. Pero, ¿no era eso exactamente lo que quería? ¿Demostrar que todavía podía hacer cosas importantes? «Acepto», le dije. Y así, además de cocinar 3 días a la semana, empecé a coordinar la despensa los jueves. Me dieron una libreta donde anotar todo. Creé un sistema de organización con los productos ordenados por fecha de caducidad. Cuando las familias venían a recoger sus paquetes, yo les preguntaba qué necesitaban más y trataba de personalizar cada despensa según sus necesidades. Laura se enteró de mi nueva responsabilidad y vino a verme al comedor un día. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba haciendo. La señora Estela le explicó todo, le mostró la despensa organizada. Le contó cómo yo había mejorado el sistema que tenían antes. Vi cómo Laura miraba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Creo que en ese momento finalmente entendió que yo no solo estaba manteniéndome ocupada, estaba haciendo algo valioso, algo que importaba. Cuando salimos del comedor, Laura me abrazó fuerte. «Mamá, no tengo palabras», me dijo. Estoy realmente orgullosa de ti». «¿Ya ves?», le dije con una sonrisa. «Tu mamá todavía sirve para algo». Laura se separó y me miró seria. «Nunca pensé que no sirvieras para nada, mamá. Solo estaba preocupada por ti». «Lo sé, hija», le dije tomándole la mano. «Pero necesitaba demostrarte y demostrarme a mí misma que todavía podía hacer cosas, que todavía tenía valor». Caminamos juntas de regreso a casa ese día. Laura me contó que ella y Ricardo habían estado buscando opciones de asilos, que habían visitado 2, pero que ahora ya no estaba segura de que fuera necesario. Yo no dije nada, solo apreté su mano. Si la historia les está gustando y les está generando curiosidad sobre cómo va a terminar todo esto, les pido que me regalen un like en el video. Eso me ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar estas historias. Y si todavía no lo han hecho, comenten qué les está pareciendo hasta ahora, si han conocido a alguien en una situación parecida, o simplemente de qué ciudad nos están viendo. Cada comentario cuenta y me ayuda a seguir creciendo. Gracias de corazón. Ahora sí, sigamos con la historia. Los meses pasaron, llegó septiembre, octubre, noviembre. Yo seguía con mi rutina. El comedor, las clases de ejercicio, las manualidades. Había encontrado un equilibrio en mi vida que no había tenido en años. Me sentía útil, activa, viva. Mi salud también había mejorado. Los ejercicios regulares habían fortalecido mis piernas. Ya no me cansaba tanto al caminar. Las rodillas todavía me dolían de vez en cuando, pero mucho menos que antes.
Me movía con más confianza. Los olvidos también habían disminuido. No sé si fue porque mi mente estaba más activa, porque estaba aprendiendo cosas nuevas constantemente, o simplemente porque ahora estaba más organizada y usaba más recordatorios. Pero ya no perdía cosas, ya no olvidaba las citas, ya no me confundía con las fechas. Laura lo notó todo. Sus visitas seguían siendo frecuentes, pero ya no con ese aire de inspección que tenían antes. Ahora eran visitas de hija que viene a platicar con su mamá, no de hija que viene a supervisar a la anciana problemática. Un sábado de diciembre, Laura vino a comer. Yo había preparado pozole, uno de sus favoritos. Comimos tranquilas, platicando sobre su trabajo, sobre Ricardo, sobre la Navidad que se acercaba. Después de comer, mientras tomábamos café, Laura se puso seria. «Mamá, tengo que decirte algo», empezó. Yo sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué iba a decir? «Tú dirás, hija». Laura respiró hondo. «Hace unos meses, cuando empezaste a tener esos olvidos y la caída, Ricardo y yo empezamos a pensar que tal vez era tiempo de que estuvieras en un lugar donde te pudieran cuidar mejor. Un asilo». Ahí estaba. Finalmente lo estaba diciendo en voz alta. Yo me quedé callada, esperando. «Incluso visitamos 2 lugares», continuó Laura, y yo vi que tenía los ojos vidriosos. Estaba considerando seriamente la idea. «Pensé que era lo mejor para ti, que estarías más segura, mejor cuidada». Hizo una pausa. Se limpió una lágrima que le rodó por la mejilla. «Pero mamá, lo que has hecho estos últimos meses. Me dejaste sin palabras. Te vi llegar al fondo y en lugar de quedarte ahí, decidiste salir. Encontraste actividades, hiciste amigos, te volviste voluntaria. Te veo ahora y eres una persona diferente a la que eras hace 6 meses». «No soy diferente», la interrumpí suavemente. «Sigo siendo yo. Solo que ahora tengo propósito de nuevo». Laura asintió. «Tienes razón. Y quiero pedirte perdón. Perdón por haber dudado de ti. Perdón por haber pensado que la solución era apartarte de tu vida, de tu casa». Me equivoqué. Me levanté de mi silla y fui a abrazarla. Las dos lloramos un poco. «No tienes que pedir perdón», le dije. «Estabas preocupada por mí. Eres mi hija y me quieres. Lo entiendo. Pero necesitaba que vieras que todavía puedo, que todavía soy capaz». «Lo veo, mamá. Lo veo claramente», dijo Laura, separándose para verme a los ojos. «Y Ricardo también lo ve. De hecho, él fue el que me dijo que olvidáramos lo del asilo. Dijo que sería un crimen sacarte de aquí cuando estás haciendo tanto bien no solo para ti misma, sino para toda la comunidad». Esas palabras me llenaron el corazón. Incluso Ricardo, que había sido el que más había insistido en lo del asilo al principio, ahora reconocía mi valor. «Entonces ya no tienes que preocuparte por mí como antes», le dije. «Sigo necesitando tu apoyo, tu compañía, tu amor, pero ya no necesito que me supervises». «Lo sé, mamá, lo sé». Terminamos ese día con una paz entre nosotras que no habíamos tenido en mucho tiempo. Laura se fue ya entrada la noche, después de ayudarme a limpiar la cocina y de platicar de 1000 cosas. Me dio un beso en la frente antes de irse. «Te amo, mamá, y estoy muy, muy orgullosa de ti». «Yo también te amo, hija». La Navidad de ese año fue especial. Laura y Ricardo vinieron a cenar a mi casa la noche del 24. Yo preparé la cena, con un poco de ayuda de Laura, pero básicamente yo sola. Bacalao, romeritos, ensalada de manzana, todo. Durante la cena, Ricardo me dijo algo que me sorprendió. «Beatriz, usted es un ejemplo para todos nosotros. Lo que ha hecho es admirable». Yo me sonrojé un poco. No estaba acostumbrada a esa clase de halagos, y mucho menos de Ricardo. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondí. «No», insistió él. «Mucha gente en su situación se habría dado por vencida. Usted no. Usted decidió luchar, mejorar,
Seguir adelante. Eso es admirable. Brindamos esa noche. Los tres, con sidra porque ninguno tomábamos alcohol. Brindamos por la familia, por la salud, por el futuro. Yo me sentí más feliz de lo que me había sentido en años. El año nuevo llegó. Yo seguí con mis rutinas. El comedor, las actividades, mi vida organizada. Pero algo más empezó a pasar. Otras personas en el comedor, otras señoras del grupo de manualidades, empezaron a preguntarme cómo había hecho para cambiar tanto. Doña Carmelita, mi amiga del comedor, me dijo un día: «Beatriz, tú llegaste aquí hace unos meses bien triste, como arrastrándote. Y mirarte ahora. Estás radiante». Yo le conté mi historia. Le conté sobre los olvidos, sobre escuchar a Laura y Ricardo hablar del asilo, sobre mi decisión de demostrar que todavía podía. Ella me escuchó atentamente. «Ay, Beatriz», me dijo cuando terminé. «¡Qué historia! Y qué valentía la tuya». No me había sentido valiente. Solo había hecho lo que necesitaba hacer. Pero tal vez tenía razón. Tal vez sí había sido valiente. La señora Estela me pidió que compartiera mi historia en una reunión que tuvieron de todos los voluntarios. Yo estaba nerviosa. No me gusta hablar en público. Pero lo hice. Les conté todo, desde el principio hasta donde estaba ahora. Cuando terminé, hubo silencio. Y luego, todos empezaron a aplaudir. Algunos se acercaron después a darme un abrazo, a decirme que mi historia los había inspirado. Un señor mayor, don Antonio, me dijo: «Yo pensé que a mi edad ya no podía hacer nada nuevo, pero si usted pudo, yo también puedo». Y así mi historia empezó a inspirar a otros. No era mi intención. Solo había querido demostrarle a Laura que todavía era capaz, pero terminó siendo más grande que eso. Han pasado ya varios meses desde aquel día en que escuché la conversación en mi cocina. Desde aquel momento en que sentí que mi mundo se derrumbaba, que mi propia familia me veía como una carga demasiado pesada. Hoy tengo 73 años. Sigo viviendo sola en mi casa. Sigo siendo voluntaria en el comedor 3 días a la semana. Sigo coordinando la despensa. Sigo yendo a mis clases de ejercicio. Ya no voy tanto a las manualidades porque ahora los martes me pidieron que diera una plática en el centro de día para adultos mayores sobre mi experiencia, sobre cómo nunca es tarde para empezar de nuevo. Laura viene a visitarme cada semana. Ya no con preocupación, sino con alegría genuina de ver a su mamá. Hemos recuperado nuestra relación. Ahora ella me cuenta sus problemas del trabajo, sus planes, sus sueños. Y yo puedo aconsejarla desde un lugar de fortaleza, no de debilidad. Ricardo se volvió más cercano también. Ahora cuando viene me pregunta sobre el comedor, sobre la gente que ayudo. Un día me confesó que lo que yo había hecho lo había hecho reconsiderar sus propias prioridades, que él también quería hacer algo significativo con su vida más allá del trabajo. Mis amigas del comedor se volvieron mi segunda familia. Doña Carmelita, Rogelio, Mariana. Nos juntamos no solo en el comedor, sino también fuera. Vamos juntos al cine a la función de la tarde, que es más barata. Organizamos días de campo en el parque. Celebramos los cumpleaños de cada uno. Mi salud sigue estable. Los olvidos prácticamente desaparecieron. El doctor me dice que la actividad mental y física constante ha hecho maravillas. Las rodillas todavía me duelen de vez en cuando, pero nada que no pueda manejar. Lo más importante es que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad, mi sentido de valor, mi propósito. Cuando escuché a Laura y Ricardo hablar del asilo, sentí que me estaban diciendo que mi vida útil había terminado, que ya solo me quedaba esperar el final en un cuarto compartido con otras ancianas olvidadas. Pero decidí que eso no iba a ser mi historia. No les voy a mentir, hubo días difíciles. Días en que estaba tan cansada que quería renunciar a todo. Días en que mis rodillas dolían tanto que apenas podía caminar. Días en que me equivocaba en algo y pensaba,
A lo mejor sí estoy muy vieja para esto. Pero seguí adelante. Porque la alternativa era rendirme. Era aceptar esa etiqueta de anciana difícil de cuidar y dejar que definiera el resto de mi vida. Y miren dónde estoy ahora. No solo demostré que podía valerme por mí misma, demostré que podía contribuir, ayudar, hacer una diferencia en mi comunidad, que a los 70 y tantos años todavía puedo aprender cosas nuevas, hacer amigos nuevos, empezar proyectos nuevos. Si llegaron hasta aquí, si escucharon mi historia completa, les agradezco de todo corazón. Y si mi historia les gustó, si les pareció inspiradora, les pido que por favor den like a este video y se suscriban al canal. Esas acciones simples ayudan muchísimo a que estas historias lleguen a más personas que tal vez las necesitan escuchar. Comenten también qué les pareció, si conocen a alguien en una situación similar, o qué harían ustedes en mi lugar. Y díganme de qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta saber que hay gente de todos lados escuchando estas historias. Cada like, cada comentario, cada suscripción hace que este canal crezca y que podamos seguir compartiendo historias reales de mujeres como yo. Quiero que sepan algo importante. Si están escuchando esto y están pasando por algo similar, si su familia los está viendo como una carga, si sienten que su vida útil ya terminó, quiero decirles, no es cierto. La edad es solo un número. Lo que define quiénes somos no es cuántos años tenemos, sino qué hacemos con el tiempo que nos queda. Yo tengo 73 años y recién estoy empezando una nueva etapa de mi vida. Una etapa en la que soy útil, valiosa, necesaria. Una etapa en la que tengo propósito. Y ustedes también pueden tenerlo. No importa si tienen 60, 70, 80 años. No importa si ya no son tan rápidos como antes. Si ya no tienen la fuerza de antes. Si ya no recuerdan las cosas tan bien como antes. Todavía pueden hacer cosas importantes. Todavía pueden aprender. Todavía pueden contribuir. Todavía pueden ser valiosos para su familia, su comunidad, el mundo. Solo necesitan tomar esa decisión. La decisión de no rendirse. La decisión de seguir adelante. La decisión de demostrar, a ustedes mismos y a los demás, que todavía tienen mucho que dar. No va a ser fácil. Habrá días duros. Habrá obstáculos. Habrá gente que no crea en ustedes. Pero ustedes sí crean. Ustedes sí sepan que pueden. Y cuando lo logren, cuando vean el orgullo en los ojos de su familia, cuando sientan la satisfacción de haber hecho algo importante, van a entender que valió la pena cada esfuerzo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para encontrar propósito. Nunca es tarde para demostrar tu valor. Yo lo hice. Y ustedes también pueden. Mi nombre es Beatriz Salgado. Tengo 73 años. Y mi historia todavía no termina. Esta fue mi historia. Una historia real de una abuela que se negó a ser descartada, que luchó por su dignidad, que demostró que la edad no define el valor de una persona. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerden, nunca, nunca es tarde para volver a empezar. Los quiero mucho. Cuídense. Y nunca dejen que nadie, ni siquiera ustedes mismos, les diga que ya no pueden.